Muy buenas tardes para todos, compañeros y docentes. El día de hoy vamos a presentarles como grupo 3 el tema elegido, que son las aplicaciones de la evaluación en tecnologías de salud según la gestión de los servicios de salud en Colombia. Somos el grupo 3 de la Corte 9 para la asignatura en mención. Tenemos el día de hoy a Carolina, Angie, Gaby y mi persona, y nuestra invitada especial, que es Diana Carolina Delgado Moncayo. Buenas tardes, Diana. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos. Bueno, Diana es una empresaria, madre de María Isabela y Alejandro, especialista en gerencia de salud de la Universidad del Rosario y ya tiene más de 15 años de experiencia. También es gestora de liderazgo estratégico de la Universidad de los Andes con un enfoque en desarrollo comercial y marketing en salud, orientada a generar el crecimiento sostenible y el valor de las organizaciones. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Electrofisiatría IPS y gestora de proyectos de salud ocupacional y salud mental en Golden Clinic. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias a todos. Vamos entonces a continuación a realizar 6 preguntas que hemos preparado para ella para que nos pueda brindar de su amplio conocimiento. Comenzamos. ¿Cómo se definen las tecnologías en salud y la evaluación de estas tecnologías en el contexto general de salud en Colombia? Bueno, vamos a hablar de la evaluación de las tecnologías en salud. Digamos que la CTS es un proceso sistémico, ¿sí? Se busca analizar con evidencia científica, médica, clínica, de seguridad y de otros aspectos, algunas actividades o procesos, medicamentos, nuevos procedimientos. Sí, si esos son seguros, si no lo son, si requieren algún costo o si está comparado en su efectividad o costo-efectividad. En el sistema de seguridad en salud, pues son fundamentales y como empresaria puedo decir que son bastante estratégicas. ¿Por qué? Porque de esa manera me permite a mí crear un portafolio de servicios que esté adecuado a los requerimientos del sistema de seguridad social en salud y de esa misma forma sean costo efectivos. Eso significa que no generen un mayor costo al sistema de salud, que no rompa el sistema, ¿sí? Sino en cambio que generen mayor efectividad. En un ejemplo práctico, les cuento, por ejemplo, que tenemos un servicio que se llama ondas de choque. Las ondas de choque es una nueva tecnología en salud. Esta tecnología se efectúa o se ejecuta para manejo de dolor crónico. Esos pacientes con síndrome de manguito rotador, en odontología podría ser el mismo, incluso hasta el bruxismo, ¿sí? ¿Qué hago yo con la onda de choque? Manejo el dolor y manejo la sintomatología. Es una tecnología de alto costo, ¿sí? Pero en efectividad podría mejorar la calidad del tratamiento. Eso nos ayuda en las ETS a validar si una tecnología que se va a generar es de alto costo, pero mayor efectividad, podría yo generar un mayor valor para el sistema de seguridad de salud, de salud general y para el usuario. Entonces, no solamente generamos un efecto o un beneficio para el sistema, sino para la organización y por último. Bueno, doctora, muy interesante su respuesta, su apreciación. Nuevamente, desde mi parte, le doy la bienvenida a esta entrevista. La segunda pregunta es, desde su experiencia, ¿cuál es el papel de la evaluación de tecnología en salud para cerrar la brecha entre el conocimiento científico y la formulación de políticas públicas en salud? Muchas gracias, Angie. Bueno.
Eh, es importantísimo cerrar esa brecha. ¿Por qué? Porque en general nosotros como organización se compone una dirección médica, técnico y científica para validar que todos esos, como les contaba, procedimientos o medicamentos o sistemas en salud se generen. Pero también yo tengo que tratar de ser efectiva, costo efectiva, y hacer que esas tecnologías o esos nuevos procedimientos que yo generen, pues tengan un factor público, ¿cierto? Entonces, realmente, digamos que las tecnologías en salud no solamente son esos estudios complejos o los resultados o las estadísticas que nos genera el Instituto de Tecnologías en Salud, sino que es para generar mayor claridad. Entonces, yo creo que esa brecha entre ambos se cierra es cuando yo genero, no solamente lo dejo en el papel, en el tema del número y la estadística, sino que lo adecuo con la tema o con claridad normativa y con la claridad práctica. Es decir, que yo podría revisar en general cómo un tratamiento podría ser más efectivo o cómo un proceso puede ser más efectivo para el usuario y brindarle mejor calidad de vida. Realmente en este momento es muy importante hacer ese cierre de esa brecha. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología en salud, hay mucho o sea, tela por cortar. Y hay muchos estudios científicos que validan demasiados tratamientos en cuanto médicos como procedimientos y dispositivos médicos también. Sin embargo, es importante que yo guíe esos tratamientos hacia la política de salud pública, ¿sí? Validando en efecto a qué población yo le tengo que llegar más, ¿sí? Entonces, en efecto, si yo estoy hablando de una población, sistema particular, el costo efectividad pues pasa a un segundo rango. Pero en este momento, cuando vemos que la parte o quien se enferma más o quien tiene más esa epidemiología en salud son población vulnerable, pues yo debo acercar mis nuevos procedimientos, mis nuevos medicamentos, mis nuevos sistemas en salud a esa población. Entonces ahí, cuando yo lo llevo a la práctica, cuando yo llevo en realidad a generar ese enfoque, hago que esa brecha se corte. Vale, Doc, excelente respuesta. Y nos gustaría saber cómo se aplica la evaluación de la tecnología en salud en los niveles macro, meso, micro del sistema de salud, particularmente en su IPS. Bueno, entonces, para validar cómo esos tres niveles, el macro, el meso y el micro, creo que es importante que identifiquemos cómo estamos. Entonces, en el nivel macro, eh, mi IPS usa la CTS como referencia normativa, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo analizo las recomendaciones nacionales, ajusto el portafolio de servicio a esos cambios regulatorios. Entonces, me guío totalmente por una regulación de CUPS, ¿sí? Que generan los códigos de cada uno de los procedimientos. Me genero por unos manuales tarifarios, un manual SOAT, un manual IS, ¿sí? Y aplico, en efecto, toda la parte del Ministerio de Salud en cuanto a lo que se refiere a auditoría clínica y posibles y tecnovigilancia. Sí, entonces eso lo que hago es aplicar en el nivel macro. En el nivel meso, para mí desde el inicio de la conversación les conté que las ETS son muy relevantes y en el nivel meso es donde son más relevantes para mí. ¿Por qué? Porque aplicamos esas tecnologías o aplicamos esa información con las diferentes gerencias o comités directivos que se tienen en la IPS, ¿sí? Entonces, es como que si tú tuvieras microcomités dentro de tu empresa y dentro de tu organización. ¿Por qué? Porque yo tengo un comité científico, ¿sí? Que valida todas esas novedades y todos esos procedimientos, medicamentos en general, lo valida. Pero él no puede trabajar solo, como les he contado. Siempre tiene que estar monitoreado o siempre tiene que monitorear el tema operativo, ¿cierto? También tendría que monitorear el tema tecnológico y también tendría que monitorear el tema administrativo. Entonces, y todo eso al final tiene que llevarse también
a un comité que es el financiero para saber la factibilidad de esa tecnología. Entonces yo, todo lo que haya creado desde arriba, desde la parte aspiracional, de que digo, bueno, esto funcionó en Europa, voy a traerlo para Colombia, o mire, ¿qué pasa si a este equipo yo le pongo o le agrego este software para, ¿cierto? Todo eso que se genera en la parte aspiracional, pues yo lo descargo y lo bajo a los microcomités. Entonces lo tendrá que analizar, incluso lo tiene que analizar talento humano para validar si esos profesionales que se necesitan para ejecutar esa tecnología se consiguen y a qué precio, ¿sí? Y a qué factor. Entonces, digamos que en el nivel meso es donde más podemos ejecutar esa factibilidad de esa tecnología, porque no se apertura una tecnología o no se establece una tecnología sin que se genere toda esa escalerita que les he comentado. Y en el nivel micro, pues evidentemente lo vamos a llevar al usuario, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a generar que esa tecnología, cómo le va a llegar a ese usuario en cuanto en cuanto a los tiempos de atención, en cuanto a la calidad del servicio, en cuanto a la efectividad. Entonces, creo que en esos tres niveles podríamos tener en cuenta desde la parte normativa hacia el final, que es el usuario. Vale, Diana. ¿De qué manera considera usted que la ETS contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad en salud? Bueno, es una pregunta súper importante y sobre todo en este momento coyuntural, económico y político que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, como les cuento, el sistema de salud requiere no solamente tecnología o no solamente actualización, no solamente nuevos tratamientos y llegarle al usuario en efecto con nuevos sistemas o políticas o tratamientos para su condición, sino que en efecto se necesita sustentar esa nueva inclusión, ¿sí? Mm, es importante evaluar la intervención y cómo afecta o cómo aporta, no solamente en el momento del usuario, sino en realidad en cuanto lo que se refiere a costos y equidad. Entonces es donde nuevamente les comento un término muy importante que se llama costo-efectividad, ¿sí? Entonces puede que yo necesite hacerle 100 terapias a un paciente y que ese paciente se vuelva crónico y necesite de estar en terapias 5 veces a la semana, 2 veces al día, ¿sí? Eso tiene un costo, 100 pesos para el sistema. Para el sistema. Aparte, tiene un costo para el usuario. Entonces, el traslado a su EPS o a su IPS para la ejecución de esos tratamientos. La pérdida, entonces tiene un costo también para la empresa. Es la incapacidad, el tiempo que tiene que darle para que vaya a esas terapias, ¿cierto? Tiene un costo también para el usuario en cuanto a su vida, a su calidad de vida. Él tendrá que distribuir 2 horas de su día, ¿cierto? 2 horas diarias de su vida. ¿Para qué? Para trasladarse, bueno, estoy hablando de Bogotá, ¿cierto? Trasladarse desde su lugar de trabajo hacia el sitio donde se va a hacer la terapia y adicionalmente otros 45 minutos en realizarla. Si van viendo todos los costos, no solamente estoy hablando del costo monetario, sino en costo en efecto de toda esa calidad de vida del usuario. Pero también estoy hablando de la organización con la que él trabaja, ¿sí? Ahora, cuando todo eso lo reúnes y vas a llevarlo otra vez al nivel meso, al nivel macro, pues dices, ¿y cuánto le cuesta al sistema? ¿Cierto? Entonces, le cuesta mucho más al sistema también. Eso es lo que hacen las tecnologías. Validar cuánto, validar cuánto es lo que normalmente un tratamiento vale o se genera en esos tres niveles y o diferenciarlo con una nueva tecnología. Entonces les hablaba de las ondas de choque, por ejemplo, para mi IPS. Entonces, por ejemplo, las ondas de choque, a diferencia de las terapias, el paciente debe ir una vez a la semana y no puede ir más porque
su nivel de tratamiento o el manejo de la efectividad se realiza cada 8 días. Entonces, comparen 10 terapias, estamos hablando que sean 5 terapias a la semana, 2 veces al día, comparados con una sola terapia una vez a la semana, ¿sí? Pero ¿cuánto le cuesta al sistema? Ahí es donde ahí es donde entramos a revisar cuál es la contribución. Y eso es lo que nos invitan la parte de la tecnología, son los diferentes comités, no solo a crear, como les decía, un nuevo procedimiento, un nuevo medicamento, un nuevo tratamiento, una nueva ruta de atención, sino para validar que eso que me costaba a mí 100 pesos con todos esos costos adicionales que les cuento, pues va a costar los mismos 100, pero sin costos adicionales, ¿sí? Entonces creo que el aporte es magnífico y contribuye bastante. Bueno, para ti, ¿cuáles serían los principales criterios que evalúan las ETS en cuanto a la efectividad, la seguridad, los costos y el impacto social y ético que influyen en la toma de decisiones gerenciales? Bueno, excelente pregunta. Para mí, al formar o evaluar las tecnologías en salud, consideraría unos criterios que ya hemos hablado anteriormente y que los voy a resumir o voy a iniciar con el criterio clínico. Entonces, en criterio clínico podríamos validar en efecto si esta tecnología realmente sirve y es segura. Entonces me va a dar a mí la oportunidad de incluir el tema de seguridad del paciente, la efectividad clínica, qué beneficio tiene para ese paciente esa alternativa y en general el resultado, ¿no? O sea, qué desenlace, qué relevancia tiene ese desenlace. Eh, en resumen, si hay beneficio clínico, pues se vale seguir evaluando esta tecnología, ¿sí? El segundo criterio, lo hemos hablado también, es la evidencia. Entonces, deberíamos revisar qué estudios existen, cuál es el sesgo de estos estudios, la consistencia de los resultados. Y como les he comentado también, yo traigo estudios o he traído estudios del exterior, muy pocos del interior, y termino incluso haciendo algunos estudios de casos, unos casos clínicos específicos, eh, pero me gustaría tener mayor evidencia. Pero en general, ese podría ser el segundo criterio. El tercer criterio, pues la parte económica. Entonces, hemos hablado anteriormente de la costo-efectividad. Ese criterio es muy importante. Debería generar valor, no solamente desde el punto de vista económico y financiero, sino, como hemos hablado, del tema de calidad de vida y sostenibilidad. Entonces, en esta parte de la parte financiera, podríamos revisar esos costos que tiene esa tecnología, ya sean directos o indirectos. Podríamos también evaluar qué impacto presupuestal tiene, cuánta talento humano se requiere, equipos en general, ¿sí? Y en definitiva, pues valorar el riesgo, pero en este momento el financiero, ¿sí? Tiene que, para que sea una buena tecnología, como también tiene que tener una efectividad clínica, como también tiene que estar apoyando al usuario y al paciente en su calidad, pues tiene que ser sostenible. Entonces, por eso debo evaluar toda esa parte financiera. Em, yo incluiría un cuarto criterio importante porque pues cada criterio que les estoy dando tiene como sus punticos, pero yo incluiría un cuarto criterio y que sería la parte organizacional y operativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente mm, hay tecnologías que me cambian rutas de atención y me determinan que debo tener mayor infraestructura, por ejemplo, debo tener no solamente mayor infraestructura en cuanto a lo físico, sino también administrativa. Entonces, debería tener yo no solamente parte asistencial, sino operativa administrativa. Entonces, es importante que la tecnología genere valor, como lo hemos hablado anteriormente, no solamente para el sistema general, sino para la organización y también para el usuario, ¿sí? Mm, Definitivamente creo que a estos criterios le sumaría
pues un tema de ética, ¿no? Entonces, ética y bueno, sostenibilidad ya lo hablamos, pero en la parte ética, ¿qué usuario yo voy a impactar? ¿Qué paciente? Y si esto también tiene una aceptación en general social. Todo esto para que esta tecnología me cumpla, como dice la como me dices en la pregunta, esos criterios clínicos de calidad y la parte económica y sea factible desarrollarla. Creo que el último que generaría tal vez es la factibilidad. Entonces, sí, podemos ser muy aspiracionales, pero si no metemos en general todos esos puntos que yo les decía de esos microcomités, pues no voy a poder saber si la parte financiera me da o no. Entonces, digamos que ese es mi checklist de criterios importantes para el tema. Vale, doctora. Por último, nos gustaría saber, según su experiencia, qué retos enfrenta la implementación efectiva de la ETS en Colombia. Bueno, digamos que los retos. A ver, de los retos que enfrenta la ETS en Colombia y sobre todo pues para las IPS, yo los voy a explicar en tres. Entonces el primero es los datos, la data, la confiabilidad de los estudios. Hay muchos estudios, pero del exterior y la cultura y la epidemiología y en general pues me parece a mí que no es igual, ¿sí? Entonces el colombiano es un estereotipo y afuera es otro. Entonces yo debo traer estudios del exterior a implicarlos a mi interior. Entonces esa me parece que es uno de los primeros retos y es la parte estadística y epidemiológica. Y otros, digamos que en cuanto a el tema estadístico también hay otro, que es el tema de los datos, de la data. Eh, en ese punto sí creo que estamos un poco atrasados en cuanto a la confiabilidad de la data. Entonces tenemos, digamos que en el Ministerio de Salud hemos mejorado bastante, ¿cierto? Con el tema estadístico, pero realmente aún no contamos con cifras actualizadas, ¿sí? Y hemos también avanzado con el tema de la IA y el tema de los software médicos que nos generan datos reales, pero en efecto, pues necesitaríamos tener sistemas en donde haya una integración de los datos. Entonces, ¿eso qué pasa? Cada EPS, cada IPS tiene sus historias clínicas, sus software médicos y su información, ¿sí? Pero no hay un sistema general que reúna todas las informaciones y que ahí sí yo pueda decir que hay una sola historia clínica. ¿Sí? Entonces, puede que yo conozca al paciente en su enfoque osteomuscular, a donde va dirigida mi IPS, ¿cierto? Y de pronto su historial clínico en cuanto a ese punto, pero no conozco el total del historial del paciente. Entonces, eso es un gran reto. Sí, es un gran reto porque pues también me guío desde de la información que me da el paciente, ¿cierto? Listo. Eso en cuanto al tema de la limitación de los datos y la parte estadística y técnica y general. El segundo reto, creo que o en mi apreciación, es la capacidad técnica que tenemos. La capacidad técnica me refiero yo a que no hay, digamos que presupuesto para que yo pueda hacer unas buenas evaluaciones generales financieras, económicas y de públicas. Entonces, es importante, sería importante contar con más apoyo en cuanto a esa parte de la capacidad técnica. Yo hago hasta mi enfoque, o sea, hasta donde yo tengo la capacidad de la IPS para generar un estudio, un mini estudio, pero si quiero algo más grande, pues ahí es un reto, ¿sí? Y la tercera, me parece que pues es el tema de gobierno externo, ¿cierto? La presión externa de la industria y todo el tema de general de gobierno, que hace que al final esas decisiones de nuevas tecnologías o esas decisiones de nuevos tratamientos, pues se queden allí. Entonces, imagínate que el gobierno o bueno, un usuario debe generar una tutela para que le autoricen un medicamento de alto costo, por ejemplo. Ay, ese medicamento de alto costo nunca tuvo un estudio,
pero como hizo la tutela y en general se llevó a todo ese tema político, bueno, o judicial, pues se le autorizó el medicamento. ¿Sí ven? Entonces esas presiones externas también son un reto de manejar, pero todo creo que es un eslabón, porque si tuviésemos un poco más el presupuesto para generar o desarrollar esas nuevas tecnologías, pues no tendríamos que llegar a eso. Yo creo que, y creo que les dije tres, pero voy a agregar uno, que es el tema de pasar de la teoría a la práctica, ¿sí? Hacer un estudio, una factibilidad, muchachas, de un procedimiento, de un tratamiento, de una nueva tecnología, de una nueva ruta, es una carga administrativa fuerte, ¿sí? Entonces, incluso deberías tener una PMO, una Project Manager, para poder liderar un nuevo proceso o un nuevo proyecto que se incluya como una nueva tecnología. Entonces, digamos que sacar tiempo para generar esa parte y llevar todo lo que hemos hablado a la práctica, pues ese también es otro reto. Diana, muchas gracias de verdad por toda tu ayuda, por tu experiencia. Ya con esto, pues finalmente con todo lo que tú nos enseñaste a través de tu experiencia, podemos concluir que la evaluación en las tecnologías de salud realmente son una herramienta clave que va a conectar la evidencia científica, la toma de decisiones en el sistema de salud, permitiendo pues orientar todas las políticas públicas, los lineamientos institucionales, direccionamientos gerenciales que es tan difícil de mejorar en nuestro sistema de salud, pues para brindarles una calidad, efectividad y equidad en la atención de los usuarios. También pues que no solo es un alcance limitado, sino también debe ser algo totalmente integral que abarque los medicamentos, los dispositivos, como tú nos mencionabas, cierto tipo de terapias que pues todas las, fortaleciendo como todas esas herramientas, ya no solo administrativas, sino financieras, podemos lograr así de que pues se pueda implementar poco a poco en nuestro país un sistema un poquito más consolidado y así un poquito más eficiente, no solo para los médicos y los trabajadores de la salud, sino como tú bien lo mencionaste en toda la entrevista, generando una muy buena calidad de vida al usuario, que es lo más importante, centrándose pues en las necesidades de la población en general. Entonces, pues muchas gracias por toda tu ayuda, por esa experiencia y por transmitirnos tu conocimiento. A ustedes por el tiempo, me pareció maravilloso y digamos que como mensaje final, pues yo creo que todos podemos, como les dije desde el inicio, como empresaria, hacerlo desde la organización, ¿cierto? Entonces sería importantísimo empezar por algo, crear el comité de tecnologías en salud que les comentaba, en mi IPS se llama Comité Técnico Científico, ¿sí? Crear ese comité y empezar como con investigación, que siempre nos hace falta. Sí, entonces, y crear una data confiable en cada una de las organizaciones. Por ahí empezamos y empezamos desde nosotros. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Espero que toda la información que les compartí haya sido completa y de su agrado y nos vemos pronto. Gracias. Increíble tu experiencia, Diana. Mil gracias. Quedamos atentas en el foro, compañeros, si tienen alguna duda o pregunta adicional, estaremos en contacto. Muchas gracias.